vamos a hacer, claro, lo que vamos a hacer en ¿qué plan tenemos para esta reunión, para este espacio de socialización? La ENLEC, que es la Encuesta Nacional de Lectura que realiza en Colombia el DANE, el Departamento Administrativo Nacional de Estadística, indica que en Colombia estamos en índices de lectura llegando apenas, y eso de manera forzada, a 2.5 libros por habitante al año. Eso quiere decir un libro y unas páginas cada semestre por persona en este país. El índice es bastante bajo. Comparado con la región y obviamente con otros países del mundo, es casi que vergonzoso, pero también hay que decir que hemos avanzado. Les cuento que en 1993 surgió la ley 98 en Colombia, que es la ley del libro, y en ese momento se leía alrededor de 0.5 libros al año en Colombia. Estamos hablando de principios de los 90, son estadísticas oficiales. En este momento, la coincidencia de estadísticas del DANE con las de la Cámara Colombiana del Libro indican que estamos en alrededor de 2.5 libros por persona al año. Bueno, es una estadística baja, pero en algo se ha avanzado en estos 30 años. Esa ley 98 que les nombro, esa ley del libro, prácticamente nadie la conoce. Ustedes no la escuchan nombrar en ningún noticiero. De esa ley no se habla en ninguna parte, pero existe. Su objetivo era democratizar el libro, es decir, aumentar los niveles de contacto entre las comunidades y la literatura, o el lenguaje escrito, ¿no? Hay una estrategia que recomiendan a nivel internacional para subir los niveles de lectura por persona en cualquier comunidad del mundo, y es es un desafío hoy en día porque estamos en la época de la hiperconectividad y de la distracción y del entretenimiento, que son excelentes anestesias para las comunidades por parte de quienes tienen el poder, ¿no? Tener a la comunidad, a la gente distraída y entretenida y metida en los centros comerciales gastando el dinero, eso es muy rentable para los que están en el poder. Entonces hay una estrategia muy efectiva que se recomienda a nivel internacional, que es entre 15 y 20 minutos diarios de lectura. Un día tiene 24 horas. ¿Qué pasa con 15 minutos diarios de lectura? Lo que pasa es que es un desafío, es un reto a cada uno de nosotros, y me incluyo, porque yo pues intento hacerlo a diario. A veces lo cumplo muy bien, otras veces me engancho con el libro y entonces me quedo ahí una hora u hora y media pegado al libro. Pero bueno, es una estrategia que se recomienda a nivel internacional y es una estrategia puntual que en ese sentido puede servir, porque a veces hablamos de esto y se queda en el aire el discurso. Bueno, pero puntualmente, ¿qué podemos hacer? Bueno, leer 15 minutos diarios. Ese sería el desafío. Entonces lo que les quiero proponer es que en este momento compartamos uno de los cuentos para el portafolio de estímulos de Zipaquirá en el Premio Municipal de Escritura Creativa. Envié 3 textos, envié 3 cuentos. De esos tengo 2 publicados y quisiera compartir con ustedes uno que justamente se demora alrededor de 15 minutos su lectura. Entonces lo vamos a ir proyectando para que ustedes puedan ir siguiendo también, luchando siempre contra la distracción y contra la dispersión. Entonces, ¿qué les parece si durante esos 15 minutos bloqueamos el mundo? Lo que hay que hacer es bloquear el celular para bloquear el mundo, ¿cierto? Bloqueamos el mundo y nos sumergimos en esta historia, ¿cierto? ¿Y qué les parece si a partir de estos 15 minutos de hoy, cada uno de ustedes se pone el desafío de implementar esos 15 minutos de aquí en adelante cada día? 15 minutos, incluso pueden poner el cronómetro en el celular. 15 minutos, unas páginas, y ya se ponen a hacer otra cosa y continuar, o incluso leer de forma digital, pero los 15 minutos diarios es un asunto de disciplina. La disciplina no es que solo la tengan los japoneses o los europeos, acá también podemos ser disciplinados. Entonces unos 15 minutos estaría bien. De repente se enganchan y se quedan más con el texto, ¿no? Bueno, entonces les digo, este es uno de los cuentos, se titula Tarde de Domingo, y fue uno de los que quedó ganador en el portafolio de estímulos de acá del municipio de Zipaquirá. Antes de empezar, aprovecho para contarles que yo estoy completamente dedicado a mi escritura creativa. Yo escribo los libros, los corrijo. Hace poco también hice un par de cursos en diseño editorial y tipografías, así que ahora también los diagramo, los diseño y pago el ISBN en la Cámara Colombiana del Libro, y luego pago las impresiones, los publico y los pongo a disposición del público en general. Ahorita estoy enfocado para terminar este año en otras publicaciones y en fortalecer los temas de marketing digital y un marketplace adecuado para poder poner ahí a disposición de la gente a través de un clic mis trabajos literarios, ¿vale? Entonces,
Arranquemos. ¿Te parece que se apagamos? Gracias. Se titula Tarde de domingo. ¿Llevamos un par de niños?, preguntó Lorena. Sí, buena idea, dijo Camilo. ¿No prefieren estar tranquilos?, apuntó Santiago. Eran las 11 de la mañana y la familia Rojas se alistaba para salir. Ya tenían en el carro lo que iban a llevar: el balón de fútbol, la cámara fotográfica, una guitarra, una cobija pequeña, algunas chaquetas, un par de libros, bufandas y guantes de lana. Los tres hermanos siguieron discutiendo el asunto de los niños mientras se acomodaron en la silla de atrás del carro. ¿De verdad quieren llevar niños?, preguntó la señora Gloria. Sí, yo también quiero, apuntó don Luis. Mi papá desempató, somos 3 contra 2, concluyó Lorena. El cielo estaba despejado, la ciudad congestionada. Don Luis estacionó el carro en el parqueadero subterráneo de un edificio. Queremos alquilar un par de niños, solicitó Camilo. ¿Por cuánto tiempo?, preguntó una funcionaria desde el otro lado del mueble de madera de la recepción. Los devolvemos hoy a las 7 de la noche, respondió don Luis. ¿De qué edades? Un niño de 7 años y una niña de 5, dijo Lorena. ¿Les van a dar almuerzo o los recogen después? Les damos almuerzo. La empleada del Centro Municipal de Alquiler de Niños les solicitó los documentos de identidad y les dijo las tarifas por el tiempo que le habían indicado. ¿Subieron los precios?, preguntó Lorena. Este es el único centro de alquiler de la región, así que cuando aumenta la demanda, suben los precios, respondió la funcionaria. La sala de entrega de niños estaba llena, y detrás de los miembros de la familia Rojas había varias personas esperando turno. Los quieren negros, blancos, monos, flacos, gordos, muy inteligentes o con algún retraso, pelirrojos, feos, lindos, calvos, hiperactivos, con alguna discapacidad, bautizados, sin bautizar. ¿Cómo los quieren? Queremos ver el catálogo. Escaneen el código QR que está en la pared y ahí pueden escoger. Cada vez ofrecen más variedad, apuntó Camilo. Mientras van escogiendo, pasen a la sala jurídica para que les expliquen sus derechos y sus obligaciones y les indiquen cómo diligenciar los formularios, 1 por cada niño. En cada uno de los 37 cubículos había un abogado diligenciando documentos con grupos familiares o personas solas. Los 3 miembros de la familia Roja revisaron el catálogo digital mientras esperaban turno. Algunas categorías los sorprendieron: niños con el cuerpo incompleto, con alguna enfermedad, en venta, en permuta, etc. Yo quiero una niña afrocolombiana, guerrera, y ojalá que sea malcriada, dijo Lorena. ¿Malcriada o voluntariosa? No es lo mismo, apuntó don Luis. Que me ocupe la tarde porque quiera hacer lo que le dé la gana. Yo quiero llevar a este niño. Camilo señaló una foto en el catálogo digital, porque acá dice que le gusta dibujar y comer pescado. Podré compartir mi trucha con él. Por mí está bien lo que ustedes escojan. Siempre me han gustado los niños. ¿Todavía sueñas con tener nietos, papá?, preguntó Lorena. No, ya sé que ninguno de ustedes quiere tener hijos, respondió don Luis. Menos mal que ahora existen estos sitios de alquiler. Es más práctico, uno tiene a los niños un rato o un par de días y luego los devuelve, apuntó Camilo. No sé, Camilo, qué vaya a pasar con... La alarma de la pantalla que mostraba los turnos interrumpió a don Luis. Se dirigieron al cubículo 34. La abogada les indicó los términos legales del alquiler, las sanciones penales que tendrían en las situaciones que les señaló de manera específica y las sanciones económicas en caso de incumplir la hora de devolución de los niños. Les indicó cómo debían diligenciar los 2 formularios. Luego les dijo que debían pasar al almacén para comprar lo que necesitaran para los niños y a la caja para cancelar el valor del alquiler. Y por último, debían esperar en la sala de entrega de niños alquilados. Después de terminar los trámites en la sala jurídica, los miembros de la familia Rojas pasaron al almacén, compraron lápices, colores y otros utensilios para el niño. Para la niña no compraron nada porque ya tenían un balón de fútbol en el carro. Cuando volvieron al parqueadero, menos de 1 hora después de haber subido al Centro Municipal de Alquiler de Niños, encontraron a Santiago leyendo y a la señora Gloria durmiendo. ¿Cómo les fue? ¿Qué alquilaron?, preguntó la señora mientras se despertaba y se acomodaba en la silla. El trámite es cada vez más rápido, apuntó Santiago. Cerró el libro. Más rápido y eficiente, añadió Lorena. ¿Y cómo se llaman? Nunca traen nombre, recordó Camilo. ¿Qué nombre les vamos a poner para esta tarde? Para que no se compliquen, él se va a llamar Camilo Junior y ella Lorena Junior, propuso Santiago. No, muy simple, a ella le quiero poner Estrella. ¿Para qué se complica, Lorena? En 1 hora se le olvida cómo se llama la niña, dijo Camilo. A mí me parece bien que el niño se llame Camilo Junior. Está bien, les vamos a dejar esos nombres tan feos, concluyó Lorena.
Don Luis permaneció en silencio. Durante el recorrido, Santiago fue el único que no se entretuvo con los niños. Incluso en un punto de la carretera, la señora Gloria le pidió a Santiago que cambiaran de puesto para que ella pudiera viajar atrás con los niños. Mientras el carro zigzagueaba entre los árboles por un tranquilo camino rural, fuertes corrientes de viento frío movían las hojas y anunciaban la caída de un posible aguacero. Los movimientos de las ramas permitían que algunas ráfagas de sol alumbraran la cara de Santiago. Él era el único que llevaba el vidrio abajo para recibir en el cuerpo el viento fresco del campo, para disfrutar los sonidos de la ruralidad que le hacían olvidar el ruido y el vértigo de las ciudades. Durante el almuerzo comprobaron que los niños alquilados tenían muy buen apetito. Los niños les contaron que les controlaban el peso y la estatura todos los días. Hacia la media tarde entraron al parque natural que se encontraba repleto de grupos familiares. Los Rojas se ubicaron en un espacio plano junto al río. Primero, comentaron los cuidados que tendrían con los niños para que no se fueran a caer al agua fría. Después de terminar los postres, cada uno protagonizó su papel dentro de un guión que parecía ensayado. Lorena y Lorena Jr. empezaron a jugar fútbol muy cerca de un árbol gigante. Camilo, la señora Gloria y Camilo Jr. se ubicaron en torno a una mesa, hecha con el tronco de un árbol para que el niño pudiera contemplar una de las mejores vistas del lugar y se animara a dibujar. Santiago se acomodó muy cerca de don Luis, se sentó sobre una chaqueta gruesa, apoyó la espalda y la cabeza contra el tronco de un árbol y continuó leyendo el libro que había capturado su atención desde hacía un par de semanas. Don Luis extendió una cobija pequeña sobre el pasto, puso algunas chaquetas como almohada y se durmió mientras miraba cómo jugaban fútbol las Lorenas. En el parque había muchos niños, pero era imposible saber cuáles eran de algún centro de alquiler y cuáles estaban con sus familias biológicas. La tarde se fue deslizando hacia la noche en medio de las risas y los llantos de los niños, el apacible sonido del agua del río, la música del viento rozando las hojas de los árboles, los pasatiempos de los grupos familiares y los últimos rayos de sol de esa tarde de domingo. Cuando el sol se empezó a ocultar, los niños se acercaron a donde estaban Santiago y don Luis. Todos se sentaron en círculo y animaron a Santiago para que cantara algunas canciones. A Camilo Jr. le brillaron los ojos cuando vio que alistaban una guitarra. Santiago empezó a afinar el instrumento musical mientras los Camilos terminaban de guardar los dibujos que habían realizado. La gente debe maltratar a estos niños, apuntó Santiago. Yo no creo, porque en los centros de alquiler son muy estrictos, dijo Camilo. Serán muy estrictos con la plata, porque los niños les deben importar un carajo, replicó Santiago. No creo que les importen un carajo, porque los tienen bien cuidados, apuntó Lorena. No los tienen bien cuidados porque les importen, sino porque son la mercancía del negocio. Esos centros de alquiler son una mafia, señaló Santiago. Pues serán una mafia y al mismo tiempo una solución, intervino don Luis. ¿A ti alguna vez te han maltratado, Camilo Jr.? Preguntó la señora Gloria. A mí no, pero a otros sí, respondió el niño. A mí me parece que alquilar niños es ser cómplice de esas mafias, dijo Santiago. Entonces, los muchachos como ustedes deberían tener hijos y hacerse cargo de ellos, apuntó don Luis. O adoptar todos esos niños que han llegado a los centros de alquiler, complementó la señora Gloria. ¿Que han llegado o que los centros de alquiler han conseguido?, comentó Santiago. Don Luis y la señora Gloria cruzaron algunos saludos con los adultos de un grupo familiar que se dirigía hacia el parqueadero. El gobierno debería solucionar esos problemas, dijo Santiago. Eso es lo que está haciendo, aclaró don Luis. No, lo que está haciendo es dejar que los niños sean la mercancía de un negocio que manejan empresas privadas, concluyó Santiago. ¿Vas a cantar alguna canción?, preguntó Lorena Jr. Esa pregunta le puso punto final a la discusión. Santiago cantó algunas canciones y acompañó a los niños en otras que solo ellos se sabían. Todos pasaron un momento inolvidable entre la música, el atardecer, los cantos espontáneos, la vitalidad de los niños y la noche, que ya empezaba a cubrir con su fría negrura cada rincón del parque natural. Pensamientos y sensaciones extrañas flotaban en el ambiente del carro de la familia Rojas en su regreso a la ciudad. ¿Por qué nunca nos habíamos animado a llevar un par de niños a una salida como esta?, preguntó don Luis. ¿Le había parecido una tarde agradable? ¿Se arrepentía de haber alquilado a los niños? ¿Estaba contemplando la posibilidad de robarlos? Lorena fue la única que respondió. Camilo y yo sí habíamos alquilado, pero cada uno por su lado. ¿Esa es la fila para el centro de alquiler?, preguntó la señora Gloria. Sí, y si esa fila es para el parqueadero subterráneo, es porque el otro ya está lleno, apuntó Santiago. Mejor, podemos compartir más tiempo con los niños, dijo Camilo. Sí, pero nos cobran la multa, aclaró Lorena.
Bájense acá ustedes dos y van entregando los niños, indicó la señora Gloria. Yo quiero ir con ellos, dijo don Luis. Entonces vayan ustedes tres, yo manejo el carro y nos avisan cuando salgan, propuso Santiago. Nosotros podemos esperarlos en el centro comercial o en alguna cafetería. Santiago estacionó el carro en un parqueadero cercano a una tienda de mascotas e ingresó con su madre a un centro comercial que estaba recién inaugurado. Ni siquiera tengo mascota para no tener que ocuparme de cuidar a otros, mucho menos me voy a poner a alquilar niños o a tener hijos, comentó Santiago. Pero a otras personas les gustan los niños y las mascotas, le dijo la señora Gloria. En el centro comercial también había muchos grupos familiares con niños, era imposible saber si eran alquilados o no. Había tanta gente que Santiago y su madre decidieron irse para una pequeña cafetería ubicada al frente del centro comercial. Lorena, Camilo y don Luis devolvieron a los niños y tuvieron que presenciar despedidas tristes, reclamos del centro de alquiler hacia clientes, reclamos de clientes hacia el centro de alquiler, usuarios que se quejaban por la lentitud de los trámites, niños que no querían volver al centro de alquiler o que volvían muy contentos y ni se despedían de sus familias, etc. A mí me parece muy bueno que existan estos sitios, dijo don Luis, para que la gente decida no tener hijos, para que la gente que decida no tener hijos pueda compartir con niños de vez en cuando. Sí, y de paso no hay niños abandonados ni maltratados, ni la gente está obligada a tenerlos y criarlos, o malcriarlos, añadió Lorena. Yo me entendí muy bien con el niño, de pronto lo vuelvo a alquilar dentro de 15 días, comentó Camilo. Tienen que apartarlo porque de pronto cuando venga por él ya está alquilado, aclaró Lorena. Ya veremos, o si no está, me encariñaré con otro, sentenció Camilo. ¿Por qué mis hijos decidieron no tener hijos?, se preguntó don Luis en silencio. Era un tema profundo del que nunca habían hablado de forma directa. Eran cerca de las 8:30 de la noche cuando los 5 miembros de la familia Rojas se volvieron a reunir. Antes de dejar a Lorena y a Santiago en sus apartamentos, Camilo aún vivía con sus padres en el centro de la ciudad, entraron a un local comercial que en la fachada tenía ventanales desde el piso hasta el techo. Se ubicaron en la terraza del restaurante. Desde la mesa donde estaban se veía el inmenso edificio del Centro Municipal de Alquiler de Niños. Santiago revisó su celular y confirmó que la enorme construcción que estaban realizando al lado del centro de alquiler iba a hacer una ampliación con ambientes acuáticos y ecológicos para que las familias también pudieran compartir con los niños sin tener que llevarlos a otros sitios. Lo terminé de escribir, lo escribí entre Cogua y Anapoima y lo terminé en enero de este año, en enero de 2022. Esa es la historia de Tarde de Domingo, uno de los textos que quedó ganador acá en el portafolio de estímulos con el Premio Municipal de Escritura Creativa. Bueno, como el nombre de esta actividad es conversatorio, entonces ahora quisiera que conversáramos un poco, qué sensaciones les quedaron, qué pasa con esos 15 minutos de concentración, si se logran, no se logran, cómo les fue con el tema, lograron conectarse, ya que podrían también ir siguiendo las líneas ahí en la proyección, la línea de lo que íbamos leyendo. ¿Qué nos quieren comentar? ¿Qué dicen? Lo que quieran, si quieren arrancar por lo de los 15 minutos o por el contenido del cuento, alguna opinión. Un centro me pareció municipal. como muy impresionante el hecho de que se tratara, yo pensaba, ¿son niños o estamos hablando de perros, gatos, loros, cosas así? Entonces eso me pareció como muy impresionante, pero a la vez es algo que se está volviendo muy común. Digamos que yo lo vi más relacionado a que las personas prefieren tener mascotas que tener hijos, por ejemplo. No sé por qué me llevó como por ese lado esa apreciación. O sea, te impactó digamos, el nudo argumental de la historia. Dime. ¿Cómo surgió la idea? Dime. Es muy original, ¿cómo surgió? Es muy original. Sí, nunca había escuchado algo similar, alquiler de niños. Ok, bueno, la idea surgió, en efecto, nosotros somos 3 hermanos. Tengo un hermano mayor, un hermano menor. El mayor tiene 37, él me lleva 2 años a mí y el menor tiene cumple 23 ahorita en diciembre, empezando diciembre, y es egresado de la Salle, el menor, justamente. Yo soy egresado de la antigua normal, del departamental. Y entonces estábamos un día en el Neusa, quizás el ambiente rural que está en el cuento tiene que ver con esa simbología, digamos, con esa semiótica natural que hay allá en el parque del Neusa. Pues una tarde de esas de domingo que la familia de repente dice, oiga, vamos y damos una vuelta y tal, y
Entonces de pronto un sitio es el Neusa, ¿no? Entonces estábamos allá, estábamos los tres con las tres compañeras que teníamos en ese momento, las tres novias que teníamos, y estaba mi mamá, estábamos ahí apenas los 7, y en un momento pasaban niños, pues eso uno se entretiene, y yo veía también a mi mamá ahí como que ella quedó ahí, estaba al lado del río y quedó ahí como que ¿qué hacía, no? Sacó el celular un rato y tal. Entonces yo dije que además es lo que hacen muchas veces los tíos con los sobrinos, es como alquílemelo, yo me lo llevo esta tarde, déjelo que se quede esta noche en mi casa y mañana se lo devuelvo. Los tíos que quieren tanto a los sobrinos muchas veces, solo que no pagan, claro, no es un alquiler con transacción comercial, pero digamos que sí la figura, de alguna manera la figura ocurre. Y también pensé en esa cantidad enorme de adultos mayores que ahora no están teniendo nietos y que por consiguiente no están teniendo en donde depositar esas dosis de afecto, de cariño, de alcahuetería también, ¿no? Entonces, digamos que por ahí iban los dilemas y esa fue como la génesis, digamos, de la idea, ¿no? Ahí empezó, de ahí surgió todo y ya luego se crea un mundo metafórico, ¿no? La literatura pues no es justamente literal, sino que lo que hace es como crear un mundo simbólico y de metáforas para reflexionar sobre lo que está ocurriendo, ¿no? Sí. Yo no estuve, logré un poquito que alcancé a estar, alcancé a ver dos realidades. Una, la que tú dices del tema de que hay préstame de niño y el alquiler de niños como tal que se vive pues, en este país, que es lo que se está viviendo de hecho ahorita con el tema de pedir limosna, que cogen los niños, los alquilan para que ir a producir lástima y luego pues volver y dejarlos allá en el sitio con los papás, porque realmente quienes tienen ese negocio son los mismos papás que van, listo, se lo alquilo por 20.000, usted va, pide monedas y me vuelven y incluso los drogan. Bueno, hay una realidad más fuerte con respecto al tema, me parece bastante interesante. Bueno, digamos que hay otra arista de esta situación y es, ya hablé de las generaciones anteriores, que son los abuelos que no están teniendo nietos, pero las nuevas generaciones, ya les digo, yo tengo más de 30 años, no he tenido hijos y en realidad no quiero tener hijos. Y digamos que son asuntos que se están planteando las nuevas generaciones. Entonces lo que intento es crear un mundo, repito, simbólico, para plantear dilemas bioéticos en relación con esos asuntos, tener o no tener hijos, que sea una decisión o es que ha sido una obligación social, o es una decisión ahora sí realmente. Las mujeres pueden decidir sobre el asunto o no. Entonces digamos que lo que hago es plantear esas preguntas para que el lector, en medio de su proceso introspectivo, a medida que va leyendo y cuando cierra el libro, se incomode un poco existencialmente, rompa algunos esquemas, viaje hacia adentro, que me parece que es un papel fundamental de la literatura, viajar hacia adentro, que nos hace mucha falta en una sociedad como la nuestra, para encontrar pensamiento auténtico, ideas propias y decisiones que se construyan a partir de análisis propios de la realidad. Entonces, ok, ahora yo me planteé esto, entonces mi decisión de vida o mi decisión con respecto a mi vocación o con respecto a mi trabajo o a mi trayectoria académica, pues mi decisión ahora va a ser esta, ¿no? Entonces las nuevas generaciones están muy reticentes con el tema de los hijos, no en vano está tan en apogeo el asunto de las mascotas, ¿cierto? Lo comentabas tú profesora, ¿cierto? Sí. Lo comentabas tú sobre el asunto de las mascotas, las matas, ¿no? Los gatos, los videojuegos, bueno, todo eso está por supuesto reemplazando ese tiempo que quizás se dedicaba a los hijos, pero ojo que ser un buen papá y ser una buena mamá, bueno, lo pongo entre comillas porque ahí habría que discutirlo, también son labores fundamentales en cualquier sociedad, en cualquier comunidad del planeta, ¿no? Así que no solo es, satanicemos a los que han tenido hijos o muchos hijos, o satanicemos a los que no están teniendo hijos, sino es crear un escenario de reflexión en torno a estos dilemas bioéticos. Eso fue lo que intenté con el texto. ¿Bien? Quería mencionar algo en cuanto a los 15 minutos de lectura. Y es que realmente actualmente tenemos, como tú lo mencionabas, muchas maneras de obtener como satisfacción instantánea. Entonces yo creo que esa es una de las razones por las que la gente no lee. Digamos, como un ejemplo, demoras leyendo un libro, por decir, suponiendo que leemos 15 minutos diarios, vas a tardar leyendo un libro, no sé, una semana como mínimo, exagerando, porque yo sé que tardamos de pronto un poco más.
cuando viendo una película demoramos 1 hora. Entonces yo digo que digamos es esa sensación de satisfacción instantánea lo que hace que la gente no lea. Me encanta que existan estos libros que digamos son cortos y alcanzamos a leer en un tiempo bastante corto, lo cual también ayuda con lo que tú dices a que la gente aumente su lectura, pero también pienso, no sé, es un pensamiento personal, de que digamos en libros tan cortos no se alcanza un desarrollo de personaje como en digamos un libro más largo, que por ejemplo a mí me encanta, o por ejemplo amo los libros que tienen plot twist, donde la historia da un giro, digamos en libros tan cortos no se alcanza a tener esta sensación de lectura. Además también que, bueno, lo que decía de la sensación de satisfacción, la gente prefiere verla, por ejemplo, no sé, pongo un ejemplo rápido, TikTok, son videos de 15 segundos y por eso la gente pierde tanto el tiempo ahí, porque es satisfacción instantánea, entonces digamos, no sé, también depende de gustos así. Y en cuanto a la historia, me parece súper buena, aunque me hubiese gustado saber las razones por las cuales los personajes no querían tener hijos. Ya sabemos que digamos, actualmente hay muchas razones por las cuales no queremos tener hijos, yo soy una de esas personas que no quiere, pero me hubiera gustado saber como el punto de vista de ellos, o sea, no sé. Bueno, tocas un punto importante que ya entra, digamos, en mi proceso creativo, que es solitario y en silencio, que como es el proceso creativo en pues, prácticamente cualquier ejercicio artístico. Y en un momento estaba escribiendo el cuento y me dio miedo porque vi que el cuento era realmente una novela. Es decir, el cuento era como si me estuviera gritando que era una novela y no un cuento, por la potencia narrativa que tenía la historia. Para justamente, quizás, haber desarrollado más los personajes, lo que tú dices, haber podido navegar en torno a por qué no tuvieron hijos, cómo fue esa relación familiar para que el señor, por ejemplo, se preguntara en silencio y en realidad era un tema del que nunca se hablaba, porque en realidad nunca les decía, oigan, ¿ustedes por qué no quisieron tener hijos? Y eso tiene que ver con un asunto que pasa en la realidad, y es que hay unas fracturas en la comunicación doméstica en nuestra sociedad. Hay temas de los que no se habla. Entonces, ese también es un aspecto, digamos, que se toca o se plantea de manera tangencial. ¿Cómo llegó esa sociedad, que es distópica, por supuesto, cómo llegó esa sociedad a ese punto para que existiera un centro municipal de alquiler de niños? Y además la chica, la recepcionista, además es muy fría. Cuando Lorena le dice que los precios han subido, ella dice, pues somos el único centro de la región, y si aumenta la demanda, pues los precios suben, así de sencillo. Que también tiene que ver con esta dictadura de lo comercial y de lo consumista en la que vivimos, ¿no? Todo, la salud es un negocio, la educación es un negocio, las pensiones son un negocio, la infancia es un negocio, todo se volvió negocio, ¿no? Entonces, tiene que ver con eso también, ya pasó contigo. Tiene que ver con eso también, pero tocas un punto clave que ya me toca a mí directamente en mi proceso creativo, que fue sentir que era una novela. Pero uno de los 3 escenarios que siempre tengo en cuenta en el momento de escribir son 3 arquitecturas, una conceptual, una técnica y una existencial. En este caso, mi arquitectura existencial no me permitía en ese momento desarrollar la novela, pero tampoco podía dejar perder la idea del cuento, que estaba en ese momento con la madurez precisa para poder hacer por lo menos la primera escritura, que fue la que terminé en enero del 22, en enero de este año, y luego ya vienen procesos de reescritura y de reelaboración y bueno, con destornilladores ahí con el texto dándole, pero bueno, digamos que en ese momento tenía que exorcizar la idea y ponerla en el papel, ¿no? Pero tocas un punto importante y sería muy interesante desarrollarla más. Sí, claro que sí. De pronto más adelante. De pronto más adelante, discúlpame que ya estaba y ya te doy la palabra. Dime. Bueno, era sobre respecto a la lectura, que lo que me inquietó más fue que no da en un punto en el que sea tan alejado el tema que está tratando el libro sobre la realidad, porque sí pasa que toma el contexto de que ahorita la juventud, las nuevas ideas de las personas y todo, están tratando como ese tema, no solo económico, sino también que trata sobre el tema de tener hijos, y cómo se basa en el hecho de que no está alejado a que pase en algún momento, de que puedan haber un centro institucional de adopción de renta de niños, lo cual, como si fueran mascotas y todo eso. Aparte de que el contenido me resulta a mí personalmente entretenido, y como lo dijo mi compañera, que esos temas cortos, pero que relatan algo que puede ser intrigante para una persona o que lo deja uno pensando, es lo que lo mantiene ahí metido en la lectura. Aparte que, como lo dijiste, también puede relatarse como una novela, como por
sencillamente es como si se tratara todo el mundo, pero en diferentes secciones. Vale, digo algo y voy contigo, ¿sí? Algo muy corto. Tocas un punto fundamental sobre la forma en que no nos narramos en nuestra región, y me atrevo a decir que en nuestro país. O sea, hasta cuando ocurrió el boom latinoamericano, el boom de literatura, quiero decir, Cortázar, Borges, García Márquez, Vargas Llosa, Carlos Fuentes, hasta que llegaron ellos en Latinoamérica. Bueno, Borges es un poco anterior, ¿no?, a ellos, pero hasta ese momento en Latinoamérica se leía entonces lo que había publicado Graham Greene o François Mauriac, o lo último, o lo que había hecho Kafka, o lo que había hecho Hemingway, o los escritores europeos, o en este caso estadounidenses, ¿no? Y tiene que ver con, hay un temor, hay un miedo en nosotros a reflexionar sobre lo que nos ocurre a nosotros. Claro que hay que leerlos a ellos, hay que leerlos en buena hora, leerlos en profundidad, analizarlos, digerirlos, masticarlos, no tragarlos enteros, sino masticarlos, criticarlos. Pero lo que tenemos que hacer sobre todo es narrarnos a nosotros mismos. Y eso tiene que ver con nuestra fragilidad identitaria. Jaime Garzón tenía un apunte cómico en el que decía que en Colombia no sabemos quiénes somos porque los más adinerados se creen ingleses, los de clase media se creen estadounidenses, los intelectuales se creen franceses y los pobres se creen mexicanos. Entonces, ¿realmente quiénes somos nosotros? Yo creo que estamos en ese camino, en ese lograr descifrar cuál es realmente nuestra identidad, y es un asunto de encontrar una voz propia y de ser capaz de ponerla en una historia y compartirla con los demás. Lo que pasa es que escribir y publicar, más que desnudarse, es quitarse la piel frente a los demás. Y somos una sociedad muy miedosa, muy temerosa. Somos una sociedad que no se anima, somos una sociedad que vive mucho del qué dirán. Somos una sociedad que vive mucho en incertidumbres y, por ejemplo, el ejercicio artístico real requiere mucha incertidumbre, mucho planteamiento existencial, y luego ponerlo en el papel o ponerlo en el lienzo o ponerlo en una canción, y entonces eso no ocurre. Estamos entre expresiones artísticas, entre comillas, prefabricadas. La música es prefabricada, las películas son desechables, los libros en su gran mayoría también ocurre lo mismo, son dinámicas del capitalismo y del consumismo. Entonces no tenemos una voz propia. Entonces lo que tú dices tienes toda la razón. Un libro, pero si es que me va a hablar de una aldea francesa de hace tantos siglos, y está bien, en buena hora hay que leer a Balzac, por ejemplo. Hay que leerlo, está bien, y hay que analizarlo y criticarlo, hay que leer a Stefan Zweig también. Pero ¿qué hacemos si no leemos al coguano y al zipaquireño y al que es de Chía y al bogotano? Y si no nos narramos a nosotros mismos, ¿cómo podemos progresar como sociedad? Ese punto es interesante. Dime, ¿qué tienes en mente? La verdad, por mi punto de vista, yo vi fue que el cuento trataba como un Paralelismo, sí. con el bienestar familiar. Porque, por ejemplo, comentaba que no quería adoptar al niño, y muchas familias, muchas parejas, en vez de tener hijos ellos, quieren adoptar niños, porque piensan que es mejor. Y como el niño decía que a mí no me había lastimado, pero a otros sí. Y eso uno, pues yo he escuchado casos que allá también les hacen daño a los niños, a pesar de ser que no, que los cuidan, que no sé qué, allá también les hacen daño. Que de pronto también eso de que yo pago por tener niños, porque por ejemplo mi tía quería adoptar pues una niña. Y a ella no le dejaron porque la niña que quería adoptar dijo que se lo había llevado a un extranjero, y normalmente es porque pagan por eso para que se la lleven. Pero pues aquí lo cuenta como un poquito más como si fuera Desde el inicio. una tienda, como si fueran animales. Una tienda, ok, sí, como si fueran animales. Sí, que tampoco está bien, ¿no? El tráfico, ¿no? Ni en los animales está bien, claro. Y así ocurre en el bienestar familiar, que se supone que es la institución que debería cuidar y velar por los derechos brutalmente de los niños. Vamos contigo, vamos con el profesor. Viendo lo que dijo mi compañera y la chica del otro colegio, Sí. yo creo, no sé, yo interpreté el tema del alquiler no una analogía de lo que es el sistema de adopción actual, no solo en Colombia, sino en el mundial. Sobre yo elijo el niño, si quiero que una enfermedad mental, si quiero tiene un tipo de retraso, si quiero tiene un brazo, si no quiero no tiene brazo. No creo que, o sea, yo creo que tendría que cambiar mucho cómo se está desarrollando el mundo para que llegue un punto donde literalmente se alquilen niños, pero si hay ese sistema de opción, es un sistema de venta de niños. Por ejemplo, en Colombia los niños se venden a los extranjeros, como mi compañero. No. Y también son centros de maltrato.
pisos en donde los niños sufren, no te adoptan en los primeros años de vida. Te toca ver cómo aguantar los 18 años y salir a ganarte la vida como puedas. Bueno, qué interesante lo que tocan ahí ustedes, porque si es una historia que, por ejemplo, a ustedes las lleva a pensar en la realidad de lo que ocurre en el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar con las dinámicas de adopción, pues está súper interesante, claro que sí. Ok, yo quiero hablar sobre el tema de, la verdad, me encantó. La verdad estaba muy interesante, pero yo soy lectora, me encanta leer. Me leo semanalmente un libro y medio, o sea, me la paso metiendo en la biblioteca. Creo que más del hábito de lectura de los 15 minutos diarios deberían de enseñar desde los niños pequeños a comer buenos hábitos, que son levantarse temprano, tener su cama, hacerse. Es un hábito muy fundamental, pero veo que nuestros colegios no lo integran. El análisis textual es importante para que nosotros como colombianos podamos crecer en sí mismos, estudiar nuestra propia historia. Por ejemplo, no conocemos historia de Marazapán, la tragedia de Trujillo, o la parte de que toda la evolución que se vive en Colombia. Como que las personas antiguas a nosotros prefieren cerrarse a ver con nosotros los jóvenes. ¿Qué hacemos nosotros los jóvenes? Nos cerramos más, ¿verdad? Sí. Entonces, ¿qué pasa? Que acá se hablan y conversen de esos temas. ¿Qué pasa? El análisis ahorita es muy raro, que cuando he tenido relacionarme con chicos de sexto, les pregunto, ¿ustedes cómo conocen la historia de Zipaquirá? ¿Hace cuánto se fundó? ¿Quién la fundó? Es interesante saber qué vas a hablar. Entonces, si no leen, si no se interesan por sí mismos, si no nos interesamos por nosotros mismos, como tú dices, es algo que no podemos evolucionar nosotros mismos. Creo que esos hábitos nos los deben de inculcar desde una casa o desde un colegio desde pequeño, así como el manejo de nuestros propios métodos digitales. Tenemos que entender de que son buenos, pero también tenemos que entender que son muy malos. Entonces, no sé si tú en una próxima conferencia quisieras tener profesores pequeños o llegar a una idea al colegios, de inventar un nuevo desarrollo para niños pequeños. Nosotros, por ejemplo, en la normal estamos intentando implementar cursos extracurriculares. Exacto, para que nosotros tengamos una parte de formación más a nuestro gusto. Que nosotros como estudiantes a veces decimos, no, pero nos gusta la parte, a mí me encanta la anatomía humana, pero mi colegio es en gestión empresarial, son negocios. A mí me encantaría que mi profesor de química, biología o física me diera una clase extra, aparte del colegio, y yo pueda estudiar. Para mí eso es importante, no sé si lo puedo llegar a dar en un concepto, en un libro o en un desarrollo de profesores, o sea, en una charla así, para mí sería un encanto de que tú lo hicieras reflexionar. Me encanta esto. Bueno, gracias por la idea. Tendremos que conversar con las directivas del colegio o con la Secretaría de Educación del municipio a ver qué tipo de articulación podríamos hacer. Ya paso con el profesor. Tocas un punto importante que lo conecto con algo que hablé cuando intervine después de la compañera del industrial. Y es que, claro, esa fragilidad identitaria, ese no tener identidad que nos caracteriza, tiene que ver con que somos el país del olvido. Claro, es que si no conozco mi historia, no puedo entender lo que ocurre en el presente y no puedo plantear o proyectar de una manera responsable y ética el futuro. Si no conozco lo que ha ocurrido, difícilmente voy a poder proyectarme de una manera mucho más inteligente hacia el mañana, ¿no? Entonces, eso de ser el país del olvido, que le ha convenido mucho a ciertos sectores de poder que tienen que ver, por ejemplo, con la política o con la economía, les conviene que existan cosas que no se sepan, que estén ahí ocultas, ahí debajo del tapete. Mientras hablamos de los problemas de Venezuela y de la guerra de Ucrania y un montón de cosas, el mugre de nosotros pues lo metemos debajo del tapete, ¿no? Entonces, ser el país del olvido es un problema tremendo. Yo creo que luchar contra el olvido es una tarea fundamental de este tiempo que estamos atravesando. Ya te doy la palabra. El olvido que seremos de Fasolins. Sí. Bueno, hay cosas que me llamaron la atención. Primero, tarde de domingo, y se me parece el título de una pintura de George Seurat, tarde de domingo en la Gran Yate. Entonces me llamó la atención cuando yo tarde. Entonces, bueno, ahí hay un francés metido por ahí. Entonces, y lo otro que me llama la atención, cuando usted leyó el cuento,
me trajo a la memoria a Isaac Asimov. Me trajo de una sí, con Joe Rogan, entonces dije, bueno, eso de alquiler y no sé qué, dice cuando me sonó muchísimo. No había leído un cuento de ese estilo, me pareció muy interesante lo que dice. De hecho, tengo un exalumno, Alexander Buitrago, que fue alumno del colegio, es escritor, así como que produce también literatura, cuentos. Fue hermano de la Salle, se retiró como el año antepasado, y se dedicó a ese cuento suyo, a producir, a sensibilizar. Dentro del cuento hay una cuestión que a mí me parece muy interesante, y es eso de que yo elijo al crío y le asigno el nombre. Ahí está la ideología dominante del padre que impone una ideología. Usted se debe llamar, usted debe ser, usted debe hacer esto, porque yo soy su hermano. Entonces, esa ideología, ese paternalismo impuesto, esa ideología dominante que viene de tiempo atrás, que cuando el chico dice, papá, pero es que, ¿quién manda acá? Yo soy el que manda. Vertical, ¿no? Sí. Entonces, y frente a esa tradición, cuando usted dice de muchos chicos que no quieren tener críos de ahora en adelante, entonces ha habido una tradición en Colombia, bueno, en todo el mundo, donde siempre tienen que haber los críos, porque los críos son la concepción de lo que es un hogar. Entonces, a partir de esto, ¿cómo el chico hoy en día ya puede decir, no, un momentico, es que yo soy dueño de mi vida y yo puedo disponer de ella? Es decir, ya su injerencia me llevó hasta cierto límite, bueno, sus consejos, pero lo dialogamos, ¿sí? Entonces me parece interesante felicitarlos pues por esas interpretaciones que le están dando, esa hermenéutica que le están dando al cuento. Eso me parece importantísimo. Y cuando usted dice que no llegó a ser novela, es porque, y con lo que dice la niña, que me parece tan importante eso, que se lee los 15 minutos, se lee el cuentico, porque es que el cuento impacta más que la misma novela. La novela tiene un montón de aristas. La novela tiene un mundo hermenéutico que yo me puedo demorar con ellos haciendo 3 o 4 sesiones interpretando lo que interpreté con este muchacho que fue en Opio en las nubes. Nos faltó tierra. Usted sabe que trabajar a Chaparro, eso es un mundo de cosas, ¿sí? Y nos faltó tiempo. La verdad, con 2 sesiones de 4 horas no alcancé a terminar ni la mitad con él. Porque ellos me hicieron la hermenéutica con base en unos elementos que yo les di, y luego empecé yo a trabajar con él y les pregunté, bueno, ¿qué nos querrá decir Chaparro en eso? En fragmentos que yo le leí, todo eso dice el escritor, claro. Y voy con algo que dijo su merced, y es que realmente a veces en los colegios pasamos por alto la interpretación de los textos, nos quedamos solamente en la comprensión. Si nos quedáramos en la comprensión de aquí del escritor, no estamos haciendo absolutamente nada, porque solamente le estoy diciendo a usted de qué trata el libro, pero me quedo en eso. Pero si yo voy más allá y entonces tomo las interpretaciones que ustedes han hecho, ya estoy tratando la sensibilidad del escritor. ¿Qué será lo que él nos quiere mostrar? Y mire que casi no nos hemos equivocado frente a lo que usted postula, ¿sí? Y aquí los chicos han dado con lo que usted ha tratado de mostrarnos ahí, ¿sí? Cuando tocan el bienestar, y usted no lo tocó en el cuento, no lo tocó, ahí es donde está la interpretación. Pero cuando nosotros nos quedamos solo en la comprensión, eso al chico le harta, pero es que el chico no lee. ¿Por qué? Pero bueno, ¿y qué? O cuando el profe le preguntaba al chico, bueno, ¿qué nos quiere decir el escritor? ¿Qué mensaje nos dio? Muchas veces le preguntaba, ¿cuál es la moraleja? No, si es que ustedes no buscan moralizarnos. Ustedes buscan es que nosotros interpretemos, porque ustedes son más sensibles que nosotros ante la realidad. Eso es un hecho. Ustedes son 1000 veces más sensibles que nosotros, ¿sí? Entonces, cuando nosotros nos quedamos en la comprensión, el chico no va más allá, por eso es que le harta la lectura. Pero usted tiene una gran ventaja, y es que el cuento impacta más que la novela. Yo estoy terminando de leer ahorita la última novela de Laura Restrepo, Canción de los Antiguos Amantes, y es un libro muy complejo, recomplejísimo, ¿sí? Y es un libro que, si le dicen a los chicos empieza a leer el libro, se quedaría corto, ¿sí? Entonces, nosotros como educadores, ¿qué debemos hacer? Y lo que dice la niña me parece estupendo, que usted pudiera pasar por los colegios
reunir a los maestros, pero no solamente a los maestros de español, sino reunir a todo el mundo, porque es que algunos colegas que no son del área de nosotros, ellos no saben interpretar, les quedan de interpretación, se quedan en eso la comprensión, y eso es lo que nos mata para poder interpretar este destartalado mundo. Sí. Sí, bueno, gracias, profesor. Y voy contigo, ¿cierto? Y creo, lo conecto con algo que tú también dijiste y fue el contexto. Yo creo que sí, yo creo que escribir historias con las que uno pueda, oiga, es que esto pasó en la esquina de Zipaquirá, es que esto ocurrió allí en Coba, vea, es que esto está pasando en Capital. Eso de narrarnos a nosotros mismos es una herramienta muy potente de progreso social, pero nosotros, pues creo que hasta ahora lo vamos descubriendo, ¿no? Bueno, no con lo que dijo mi compañera. Digamos que falta amor propio por el país. Digamos, llevándolo al tema del informe de la Comisión de la Verdad, en noticias salió el tema de que había padres que no querían que sus hijos leyeran eso o que habían directamente prohibiciones para eso. Y el colegio no lo hicieron bien, justamente porque en no varios pasa colegios. El colegio abraza la verdad, es no, esa no iniciativa, subí la cartilla. el informe de la comisión. Y aparte también, aunque te digo, hay prohibiciones sobre eso por el impacto tan fuerte que puede llegar a tener. Pero digamos, llevando al tema de la historia, si no sabemos esa historia, ¿cómo vamos a cambiarlo? También sería bueno, digamos, charlarlo con personas que vivieron en esa época, porque hace poco tocamos un tema en clase que no es lo mismo leer un libro, digamos, que leerlo en el 70, no es lo mismo leerlo en los años 90 que ahora, es muy distinto el contexto. Entonces creo que también pasa eso, y ha pasado muchísimo, y es que a esta época nosotros llegamos con el pensamiento de querer irnos, porque no hay oportunidades dentro del país, y creo que, no sé, o sea, me pasa mucho con la educación en el colegio, que lo que dice, o sea, pasa mucho el tema de, digamos, darme a explicar esas cosas, no, sino otras cosas, que son por la nota, o sea, leer, digamos, el plan lector, que no sé si será solo dentro de una institución o dentro de todas las de cualquiera, leer por la nota, y no se lleva al gusto por la lectura, o sea, es una obligación. Entonces, por eso es que se convierte en algo hardcore, o sea, complicado. Y también como que no nos abrimos una mente abierta a leer diferentes tipos de lectores. Nos quedamos solo con, o sea, nos gusta, digamos, un tipo de lector y no nos abrimos la mente a otros. Sí, bueno, tocas varios elementos, pero yo creo que ya vamos a ir entrando en las conclusiones, ¿cierto? Uno, el informe de la Comisión de la Verdad no es fundamental, es que es la realidad. Ha sido un país adicto a la irrealidad, al entretenimiento vacío, a la película desechable, lo repito, pero sí, el famoso país circo del Imperio Romano se sigue implementando, claro. Entonces, nada, la historia que en este país es durísima. No quiero recordar que en otro país, por ejemplo, hayan asesinado a 4 candidatos presidenciales para una elección, que fue la de 1990. 4 candidatos presidenciales, es que es increíble. Creo que en otro país del mundo no ocurrió. Entonces, eso forma parte de nuestra historia. Pero ya les digo, lo que pasa es que también ha habido gente en el poder a la que le ha interesado pues, que eso no se sepa, para poder seguir detentando el poder, ¿no? Entonces, fundamental lo que dices del informe y lo de irse, bueno, pero es que si todo el mundo, si todos los jóvenes concluyen que aquí para qué se quedan y que se tienen que ir, pues ¿cómo se va a solucionar eso? Bueno, alguien tiene que quedarse y meter el hombro y arremangarse y dar la pelea por su vocación o por su oficio o porque la política mejore o bueno, por lo que considere que haya que hacer actuando en coherencia de acuerdo a sus principios y a lo que siente y a lo que piensa, ¿no? Más que también lo desaparece, o sea, los que quieren hacer un cambio lo desaparecen. Entonces, la violencia es un tema muy complicado, claro. Disculpa, me voy contigo, ya vamos a ir cerrando, pero voy contigo, luego voy contigo. Tú todavía te han dado la misma mano. Yo quiero tocar varios temas, pero voy a resumirme por temas de tiempo. Vale. Primero, conectamos mucho lo que todos creo que opinamos, o muchos de nosotros, respecto a la lectura y a lo que vayamos a leer. Creo que no tenemos este tipo de hábitos porque sistemáticamente nos han enseñado a odiar. ¿Por qué? Porque es financieramente, bueno, si a ti te enseñan, si te ves mal, vas a comprar cosas para verte bien.
si te enseña que haces algo mal, vas a conseguir cosas que te hacen sentirte bien socialmente. Eso genera cosas horribles. Primero, estamos atacando contra nosotros mismos todo el tiempo. Estamos dejando de ser nosotros porque también para la política no nos permite conocer nuestra historia ni amarnos, ya que si no sabemos eso no podemos trabajar en nosotros en construir una nueva historia. Eso nos enseña a olvidarnos, a que no valemos y estamos totalmente pensando en que somos más que quiénes somos. Por otro lado, quería hablar un poco sobre algo que no me parece tan bien, pero lo reservo a mi opinión. Y es que comparamos mucho que estamos tratando a los niños en el cuento como animales, como si un animal se debiera tratar así. Y siento que no fuiste a eso a la hora de escribirlo, pero a mí me tocó esa parte. Y es que tenemos muy normalizado el específico, el que algunos seres vivos valen más que otros. Y yendo por esa misma línea, también quería tocar el tema de que en estos centros de alquiler de niños se olvida mucho la parte humana de estos niños. ¿Qué pasa en la cabeza de un niño que diariamente o semanalmente pasa por 5 o 6 familias? ¿Qué pasa en la cabeza de un niño con la inestabilidad de que todo el tiempo está conociendo a alguien, todo el tiempo está olvidando quién es porque él crea una nueva identidad? Entonces, a mí personalmente me deja muy en shock como todo el tiempo estamos olvidando nuestra parte humana y que principalmente las personas somos más que un concepto, somos integrales. Y si somos la resolución de lo que dice usted, que lo recordaba a mis doctores, la resolución de todo lo que recibimos, todo el conocimiento que experimentamos. Y siento que todo se concluye a eso, somos personas. Y las personas son integrales, no son solamente una idea. Tienen muchos aspectos, muchas cosas a tratar. Por ejemplo, un profesor de química no es solamente un profesor de química, también tiene que saber cómo sobrevivir financieramente, cómo quiere decorar su casa. Somos muchas cosas, no solamente un profesor. Yo voy a hacer paréntesis, también tengo que bajar. Primero, pues darle las gracias a ustedes por haber participado en este taller, felicitarlos por su premio. Y adicional, digamos que he visto, digamos que me siento como muy orgullosa de lo que se ha logrado con la educación aquí en Zipaquirá. Pues que yo por temas de bullying me tuve que ir de mi ciudad muy chiquita y volví hasta hace muy poco, yo volví hasta hace 4 años de hecho, después de haber venido de 12 años. Y ver la evolución que ha tenido la educación en mi municipio y verlos a ustedes, que todos están en 11, ¿verdad? No. ¿No? Bueno, pero ya terminando, digamos, su etapa escolar, digamos que ya veo que la educación ha avanzado de una manera que hace que hasta hace poco yo de hecho decía, estudiar no vale la pena en este país, pero hoy que digamos que estuve pues, en la mitad del ejercicio por temas laborales, me estoy dando cuenta que sí vale la pena invertir en ustedes, sí vale la pena estudiar y sí vale la pena pues salir adelante. Digamos que sí los quiero felicitar porque vi que hay unos argumentos bastante interesantes, o sea, hacen unas proposiciones que uno dice, fue pucha, o sea, ya uno con un poquito más de edad de ustedes dice, oiga, yo no había pensado en esto y yo nunca había hecho una interpretación de estas, a pesar de que la literatura es mi fuente. Por otro lado, los quiero invitar, los días miércoles hay talleres de literatura en las tardes, aquí a las 6 de la tarde, las dicta el profe Nelson. Entonces, digamos que ustedes quisieran participar de ellos, están totalmente bienvenidos, porque digamos que sí es un tema bastante interesante, el hecho de que, por ejemplo, en tu caso, digamos, la capacidad argumentativa, interpretativa que tiene, y pues bueno, en general la de todos, entonces digamos que sí les quiero como también hacer esa invitación, ¿no? Muchísimas gracias. Gracias, Pablo, que estés bien. Ya vamos cerrando, ¿cierto? Nos falta. Gracias. Sí, claro. ¿Tú? Sí. Especialmente quería decir que lo que se dice de los hábitos es muy importante, pero digamos, eso que ya de los hábitos que nos tenemos que adquirir desde que somos muy pequeños, me lleva a la conclusión de que, digamos, lo que decías tú, no eres padre, tenemos como esa idea, o no la idea, sino como lo hemos vivido muchos, de que los padres son como muy autoritarios.
Y yo siento que en parte por eso actualmente no queremos tener hijos. Por ejemplo, una de las razones por las que yo no quiero tener hijos es hacer lo que mis papás han hecho conmigo. Entonces, digamos, esa es una de las cosas que digo, por eso no quiero tener hijos. Y digamos, lo que hacen los papás de no inculcar la lectura hace que pase, o sea, es que todo está interconectado. Los hábitos de la lectura con los padres y el no leer con lo que decía el muchacho de los dientes, Andrés, que decía que no conocer nuestra historia para mí es muy peligroso. ¿Por qué? Porque quien no conoce su historia está condenado a repetir. Entonces, digamos, no sé, me parece súper importante. Laura. Laura. ¿Tú eres Laura? Sí, complementando lo que estaban diciendo, pues bueno, el hábito de leer también se hereda en parte de los padres y me lleva a la inclusión de, no sé si se acuerdan, la primera parte de la película de Matilda, en la que los papás le decían como mira televisión o hasta no leas libros. Y eso es en parte lo que nos enseñan nuestros papás a las instantáneas. Hasta las aquello, distraerte con otra cosa, pero no te queremos tener acá leyendo libros, te queremos ver afuera o te queremos ver adentro, y a veces llegan a ser un poco contradictorios. Por ejemplo, yo el año pasado me la pasaba de las 24 horas del día, 20 leyendo libros o estudiando, y mis papás me decían como sal de la casa, y mis papás son de las personas que por mucho se leen un libro al año. Entonces yo les decía, pero no, yo estaba enganchada con Harry Potter y yo me quería terminar el libro, me quería terminar el libro, me quería terminar la saga. Y me decían como, no, tú tienes que salir, no, tú tienes que jugar, y eso. Yo siento que es más un hábito de casa, de familia, el que no se lea a nivel de pronto del país. Sí. Algo súper corto. Yo estoy convencido de que esto además es una realidad, cada ser humano nace único, entonces ¿por qué no durante la vida hacer todo lo posible para ser auténtico? Tiene que ver con algo que tú estabas diciendo. Hay una fractura generacional, claro. ¿Cómo es posible que yo le diga, es importante leer, pero yo me la paso mirando televisión? Pues no estoy siendo coherente entre lo que digo, lo que recomiendo y lo que realmente hago con mi vida. Y eso tiene hoy en día un discurso un tanto peligroso, y es que se le indica la responsabilidad a las nuevas generaciones de que son las que no quieren leer. Es que los muchachos de ahora no quieren leer, es que... Bueno, cada uno de ustedes puede preguntar en la casa, preguntar a sus papás, a sus tíos, a sus abuelos, si ellos fueron lectores y que les hablen de libros. Si no, simplemente vamos hasta ahora a empezar a hacerlo. Ya les digo, cuando surgió la ley 98 del 93, es decir, a principios de los 90, el índice decía que eran 0.5 libros por persona al año. Han pasado 30 años, la ley no se cumple, por supuesto, a cabalidad, como pasa en este país, pero con muchas cosas, pero ahorita nos estamos acercando a los 2.5 libros por persona al año. Sí ha habido un avance, pero a paso muy, muy lento. Ya, ciérrelo ya.